Romanos. El título que tengo ahí en la pantalla es un título que nos señala que el día de hoy vamos a estar predicando de una manera temática. Hay varias razones por qué he decidido hacer esto, por qué dejar a un lado lo que es el estudio de la carta a los romanos, para poder contestar esta pregunta, o mejor dicho, dejar que la Biblia nos conteste esta pregunta: ¿por qué la doctrina bíblica es importante? Pero antes de llegar ahí, quiero empezar diciendo que hemos llegado ya al capítulo 12 de la carta a los romanos, y en este capítulo vamos a encontrar al apóstol Pablo dándole ya un giro totalmente diferente a su carta de lo que él estaba enseñando a través de los primeros 11 capítulos. Si usted recuerda, de manera muy clara y profunda, el apóstol Pablo nos ha revelado cómo es que Dios salva a los pecadores. Nos ha dicho que Dios salva a los pecadores por pura gracia y a través de la fe, no por obras. El centro principal de esta carta es precisamente el Evangelio, o sea, el anuncio que nos dice cómo Dios salva a los pecadores, cómo los salva de la misma ira de Dios. Según el Evangelio, que es de Dios, nos dice que toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios por causa de su elección voluntaria a empeñarse a vivir de acuerdo a los designios de la carne y no a la voluntad de Dios. Ya pasamos por los capítulos 3 y 4, que son para mí, yo creo, los capítulos claves, donde el apóstol Pablo desarrolla este argumento fuerte de que la salvación es por medio de la fe y no es por obra, no es por méritos humanos que el ser humano pueda hacer, sino es simplemente por depositar nuestra fe en la persona y en la obra expiatoria de Jesús. Es una salvación por gracia que no le cuesta a nadie. Y además Pablo también nos ha dicho que ni siquiera es esta salvación, ni siquiera esta salvación la podemos obtener por nosotros mismos, y no porque Dios no nos permita por nosotros mismos acceder a esa salvación, pero Dios nos dice que nadie quiere, nadie busca a Dios de la manera que Dios pide que sea buscado. Entonces Pablo nos dice que es Dios quien al último termina llamando a algunos de todos aquellos que no quieren venir en pos de Él. Y Pablo es que concluye diciendo: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque al llegar al versículo 1 del capítulo 12, Pablo va a empezar a decir: así que, por consiguiente, después de que les expuse todo lo que les expuse del capítulo 1 al 11, es decir, el Evangelio, así que por todo eso y por las misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, agradables, santos delante de Dios. Entonces, debido a esas misericordias que ahora Pablo nos dice, lo más razonable que ustedes deben de hacer después de que Dios ha derramado tanta misericordia en sus vidas, en sus corazones, es vivir como sacrificios vivos delante de Dios. Es decir, es vivir para obedecerle. Y cuán difícil, aún a pesar de que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a obedecerle a Dios, cuán difícil muchas veces se vuelve para el cristiano obedecer a Dios. Entonces Pablo hasta aquí, hasta este capítulo 11, nos ha presentado de manera bien profunda la salvación que ofrece, que anuncia el Evangelio. Y como es muy característico de Pablo en todas sus cartas, Pablo, después de haber expuesto lo que Dios tuvo que hacer a favor de los pecadores a través de la persona y obra de Jesús, él va a decir: por consiguiente, ustedes deberían de vivir de esta manera. Pablo siempre trae doctrina, siempre trae enseñanza, siempre trae teología, siempre trae todo aquello que nos presenta todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro como pecadores, para después pasar a decir: obedezcan. Aquí están las exhortaciones. Hay gente que malentiende esto y que primero quieren traer los mandamientos, las exhortaciones antes de conocer a Dios, y eso es imposible. El Antiguo Testamento no lo dice, el pueblo de Israel no lo dice. Dios les dio primeramente, antes de darles un corazón nuevo, antes de darles su Espíritu Santo, mandamientos, y les dijo: si ustedes guardan los mandamientos, vivirán. Pero nadie pudo, ¿verdad? Dice Pablo que el propósito de la ley por la cual Dios se la dio fue para revelarle a todo ser humano que no puede guardar los mandamientos por sí solos, a menos que Dios intervenga de manera sobrenatural y dé un nuevo corazón y dé su Espíritu Santo. Entonces Pablo sabe que primero tiene que venir la doctrina para después empezar a dar los mandamientos, y los da porque ahora somos capaces de obedecer gracias a que Dios nos dio a su Espíritu Santo. Recuerdan a Jeremías, a Ezequiel, donde Dios promete que llegaría un día donde Él derramaría de su Espíritu Santo
y gracias a ese Espíritu Santo obtendrían su nuevo corazón, una nueva naturaleza que nos llevaría a obedecer a Dios. Así es que ahora Pablo, sabiendo que nosotros ya somos capaces de obedecer a Dios, en su segunda parte, por así decirlo, de su carta, empieza a dar mandamientos. Esto nos enseña, hermanos, que la teología, la doctrina, la enseñanza de Dios, su fin no es solamente llenar el cerebro de las personas del conocimiento de Dios. No, su fin, su propósito, al final de cuentas, termina trayendo transformación en las vidas. Si no hay transformación, es que aunque tengas todo el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo de Dios no está allí. Pero cuando hay transformación, eso evidencia, prueba de que el Espíritu Santo está en esa persona. Así es que no se trata solamente de obtener conocimiento y llenar nuestras mentes de ese conocimiento. No, se trata de que la palabra de Dios nos transforme. Y esto es como el apóstol Pablo comienza este capítulo 12 o de esta manera. ¿Lo quiero agarrar? Dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo: así que, hermanos, les ruego, les suplico, les exhorto por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que ese es vuestro culto racional. Pablo empieza ya esta sección de su carta aplicando las verdades expuestas a través del capítulo 1 y 11. Y Pablo dice, después de haberles enseñado doctrina, enseñanza, ahora vamos a aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas. O sea, ¿cómo debemos nosotros de responder a las enseñanzas, a las verdades que ya les compartí? Bueno, el apóstol Pablo empieza a decir que nosotros, debido a lo que ya Dios hizo, debemos de vivir cada uno de nuestros días como sacrificios vivos, o sea, negándonos a nosotros mismos, obedeciendo a Dios. Esto nos enseña que después de una enseñanza tiene que haber aplicación. Siempre tiene que haber aplicación a nuestras vidas. O sea, cómo esto nos ayuda a nosotros a seguir viviendo la vida cristiana, a santificarnos más. Pablo está diciendo aquí, en vista de lo explicado, habiéndoles yo presentado todo acerca de cómo el ser humano puede ser salvo a través de la fe, porque por la fe Dios justifica. Después de haberles dicho que Dios los ha llamado por el puro afecto de su voluntad a su gracia, déjenme les digo cómo deben de vivir la vida cristiana. No como tú quieras, no como a ti te plazca, sino como Dios ha establecido. Y sabe que contrario a lo que muchos creen y yo antes creía, esto de predicar la gracia de Dios, piensan muchos que no los lleva a vivir vidas santas, pero es todo lo contrario. La gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios te lleva a vivir vidas santas. Y Pablo ya no lo mostró, ya no lo ha dicho. Recuerda que en los primeros capítulos, creo que en el capítulo 3, Pablo dice, hay algunos que me calumnian. Cuando yo predico que la salvación es solamente por fe y por gracia y no por obras, hay algunos que me calumnian y dicen que yo estoy enseñando que puedes vivir como te dé la gana, pero es todo lo contrario, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios nos ha libertado del pecado. El pecado ya no es nuestro amo, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia. Y Pablo sabía que en su época había gente que cuando predicaba esto, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 3, 21, que dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, aumentara, mas cuando el pecado abundó, o sea, se multiplicó, dice Pablo, sobreabundó, aumentó más la gracia. Entonces, la lógica errada de ciertos hombres decían, bueno, si esto es así, Pablo, pues hagamos males para que vengan bienes. O sea, démosle rienda suelta al pecado, como quiera ya somos salvos por gracia y no por obras. Pues hay que vivir como queramos. A lo que Pablo dedica 2 capítulos para corregir esta mala conclusión y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, gracias a que Dios nos dio su Espíritu Santo, ¿cómo vamos a continuar viviendo habitualmente en el pecado? Pablo dice, no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan con sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntenlos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley el pecado se enseñoreaba de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre tenía un corazón no circuncidado, según las palabras de Moisés. El hombre necesitaba que Dios circuncidara su corazón, es decir, que Dios le diera un nuevo corazón. Y es por eso que todos los que estaban bajo la ley
eran esclavos del pecado, pero ahora bajo la gracia, porque Dios ha enviado su Espíritu Santo, hoy nosotros ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Dios ahora, gracias a ese nuevo Espíritu. Por lo tanto dice Pablo, yo no estoy enseñando eso porque tú concluyes cerradamente de esta manera. No, no es así. Dice el versículo 15 del capítulo 6, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Como dicen algunos que yo enseño, en ninguna manera. Han sido libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Así que como antes vivías para el pecado, ahora presenta tus miembros para servir a la justicia de Dios, porque ahora Dios espera tu santificación. Escucha lo que dice el versículo 22 de ese capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esa es una realidad. Si tú verdaderamente has recibido el Espíritu Santo, has nacido de nuevo, tú has sido libertado del pecado. Por eso ya no estás habituado al pecado de la manera que tú estabas antes de venir a Jesús. Por tanto, dice Pablo, ahora que ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Donde verdaderamente ha habido justificación, ha habido liberación. Y donde ha habido verdaderamente liberación, ahí debe de haber santificación y por lo tanto habrá glorificación. Es que Pablo a través de todos estos versículos nos afirma que la verdadera gracia bíblica que nos salva para siempre, esa gracia lleva al creyente a la santificación. Esto significa que donde hay verdadera fe, hay verdadera gracia, y donde hay verdadera gracia, hay verdaderamente justificación y santificación, y por consiguiente habrá glorificación. Y esto es lo que Pablo nos presenta en esta verdad. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, los llamó, les dio su Espíritu Santo, los libertó del pecado, los salvó, aun cuando eran enemigos de Dios, aun cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios los salvó. Les ruego por todas esas misericordias, no les ordeno, les exhorto, les suplico que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Este capítulo no lo vamos a ver el día de hoy, o mejor dicho, sí, porque vamos a ver todo el capítulo la próxima semana de manera global, de manera general, para seguir avanzando con lo que es la serie del panorama del Nuevo Testamento. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer a un lado ahorita el estudio a la carta a los Romanos. ¿Y qué quiero hacer? Bueno, a raíz de esto, hermanos, de este estudio de la carta a los Romanos, hay una pregunta que suele levantarse en las mentes de algunos de ustedes o de personas. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, ¿por qué, pastor, tenemos que estudiar la Biblia versículo a versículo, capítulo a capítulo? ¿Por qué libro a libro? ¿Por qué profundizar la Biblia de manera amplia, profunda? ¿Por qué no sería mejor, pastor, hacerlo de manera más rápida? O inclusive de manera temática y agarrar un versículo aquí y allá de la carta de Romanos. Porque, hermanos, llevamos 37 semanas estudiando esta carta a los Romanos. Y esto a pesar de que esta carta contiene 16 capítulos solamente. El libro pasado que estudiamos, porque recuerda, estamos en la serie El Panorama del Nuevo Testamento. El libro anterior que estudiamos antes de la carta a los Romanos fue el libro de los Hechos. Este libro consta de 27 capítulos, pero solamente usamos 6 semanas para ver esos 28 capítulos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, nuevamente de manera panorámica, todos los libros del Nuevo Testamento, pero esta carta, por tener doctrinas altamente fundamentales, nos tuvimos que detener para poder ir verso a verso y extraer cada doctrina, cada enseñanza que Dios nos revela en ella. O sea, si tú te das cuenta, hermanos, esta carta tiene 12 capítulos menos que la carta de los Hechos. Y sin embargo, llevamos 31 semanas, 37, perdón. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor? Porque esto suele suceder. ¿Por qué estudiar la Biblia de manera profunda? ¿Por qué no estudiarla como la mayoría de los predicadores modernos hoy la estudian? De manera temática, un versículo aquí y otro allá. ¿Por qué en esta iglesia se predica de manera expositiva y consecutiva? ¿Por qué? ¿Por qué llevamos 37 semanas estudiando esta carta a los Romanos y todavía nos faltan 4 capítulos más que estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué no estudiar esta carta de manera más rápida? ¿Por qué estudiar la Biblia libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo? Bueno, mira lo que nos dice Pablo a través de la segunda carta a Timoteo. Dice Pablo, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste.
Porque no solamente es suficiente aprender toda la Biblia, sino tienes que estar persuadido, convencido de que verdaderamente las verdades de Dios son reales. Sigue diciendo Pablo, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién habrá aprendido? Bueno, de las Sagradas Escrituras, era lo que le enseñaban desde la niñez a Timoteo. Y Pablo le dice, tú persiste en eso que aprendiste, en eso que estás convencido, sabiendo que la fuente de la cual viene tu conocimiento es nada más y nada menos de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué sirve la doctrina? ¿Para qué sirve todo lo que hemos visto en la carta a los romanos? Para ser sabio al pecador, para que obtenga, para que consiga la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y escucha lo que dice el versículo 16, porque esto es lo importante y lo que yo no entiendo por qué la mayoría de los predicadores hoy en día no lo miran tan importante, por qué se empeñan en predicar la palabra de Dios, un versículo aquí, otro versículo allá y así y así, de manera temática. ¿Por qué? Si escucha lo que dice lo siguiente, toda la escritura. Esto quiere decir cada palabra, cada frase, cada enseñanza, cada doctrina que está en cada página de la escritura es inspirada por Dios y además es útil, beneficiosa. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar. Principalmente, antes que nada, para enseñar, para adoctrinar. Y dice ahí que también es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, pregunta, ¿por qué se predica expositivamente y consecutivamente aquí en nuestra iglesia? Bueno, la respuesta es debido a la gran importancia que tiene la doctrina bíblica en la vida de los perdidos, número uno, porque la doctrina, la escritura, hace sabio al perdido para la salvación. Y número dos, porque también hace a los creyentes madurar, crecer espiritualmente. Así es que es importante por esta razón predicar de manera expositiva y consecutivamente. ¿Por qué? Porque la doctrina es importante. Es a través de ella que somos salvos, es a través de ella que nosotros crecemos espiritualmente. Y aparte, también Pablo dice que la escritura redarguye, corrige, instruye en justicia. En otras palabras, de manera implícita, Pablo nos está diciendo que la doctrina es sumamente importante porque de ella depende la salvación de los perdidos y de ella depende la transformación, la perfección, la santificación, la madurez espiritual de todos los creyentes. Nuevamente, ¿por qué se predica expositiva y consecutivamente aquí en esta iglesia? ¿Por qué predicamos la Biblia, libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo? Bueno, aquí está la respuesta. Pablo nos la da, porque toda la escritura, no es la mitad de la escritura, no es ciertos pasajes de la escritura, sino toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar. Así es que la salvación depende de la doctrina, la salvación de los pecadores, pero la transformación y la madurez espiritual también depende, hermanos, de la escritura, la transformación de los creyentes. Así es que yo quiero profundizar en la pregunta, ¿por qué es de suma importancia la doctrina bíblica? Y yo quiero empezar definiendo qué significa la palabra doctrina, porque hoy en día no me hables de doctrina, palabra de hombre, la letra mata. No saben ellos lo que están diciendo, la verdad. O sea, no me hables de las enseñanzas de Dios. ¿Qué significa la palabra doctrina? La palabra doctrina, en su forma más simple, más fácil, significa enseñanza. Así, de simple, enseñanza. La enseñanza bíblica, la necesitamos, porque es bíblica, porque es la palabra de Dios. Esta palabra, en el griego original, mejor dicho, esta palabra es didascalias, que quiere decir enseñanza e instrucción. Ahora, cuando estamos hablando de doctrina bíblica, básicamente nos estamos refiriendo a todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Pregunta, ¿qué es la Biblia y qué enseña? Vamos a responder esta pregunta de una manera muy general, apegándonos al tema de la doctrina. Bueno, podríamos decir que la Biblia es un libro lleno de doctrina, lleno de enseñanzas inspiradas, todas por Dios, que definen lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es verdadero. Por lo tanto, también te va a decir lo que es no bueno, lo que es malo, lo que es incorrecto y lo que es falso. Volvamos nuevamente aquí al versículo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar.
O sea, en otras palabras, útil para enseñar lo que es bueno, para enseñar lo que es malo, para enseñar lo que es correcto, para enseñar lo que es incorrecto, para enseñar lo que es verdadero y para enseñar lo que es falso. Y dice ahí que toda la escritura es inspirada de Dios, útil para hacer todo esto. ¿Con qué propósito, hermanos, hace esto la Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, hermanos, podemos decir que la Biblia enseña las verdades fundamentales que pueden hacer sabios a los pecadores para salvación y que pueden transformar y madurar espiritualmente a los creyentes. Una vez más, note que Pablo está diciendo toda la escritura. Se requiere toda la escritura. Se requiere leer la Biblia de pasta a pasta, de libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esta es la razón por qué nosotros estudiamos así la Biblia. Porque nosotros tenemos esa buena costumbre, aunque la mayoría de las iglesias no lo tienen. Es una realidad, no la tienen, son pocas. O sea, las iglesias que predican de manera expositiva, que son pocas comparadas al resto de las iglesias, o sea, son nada. Y esto es algo que hasta el día de hoy no me he podido yo responder la razón, ¿por qué pasa así? Yo salí de una iglesia donde conocía pastores, ¿por qué después de 40, 50 años de ministerio siguen predicando la palabra de Dios de manera ineficaz? Porque para mí no dar todo el consejo de Dios, toda la doctrina de Dios, vuelve a las personas ineficientes. Hay otra palabra que estoy buscando. Estas personas van a carecer de mucho conocimiento que los puede llevar a ser mejores cristianos. Por lo tanto, hermanos, es importante notar que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y la gran mayoría de los predicadores del día de hoy dicen, sí, amén, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿por qué si dicen amén a todo esto? ¿Por qué siguen predicando detrás de un púlpito de manera temática? Y no que eso sea malo, pero esa no es la regla general. Esa no debe ser la costumbre. Ahorita estamos dando un tema temático, pero nuestra buena costumbre es poner toda la palabra de pasta a pasta, de libro a libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil para enseñar, es útil para adoctrinar. Y otra pregunta que yo tengo es, ¿por qué es que la mayoría de los cristianos no les importa, no les preocupa que esta deficiencia esté en las iglesias? Que no se predique expositivamente. ¿Por qué? Si ahí está, o sea, lo más obvio. Si tú tuvieras un problema en tu corazón, que el corazón es uno de los miembros vitales del cuerpo más importantes, ¿verdad? Tú no irías con un cardiólogo que sabes que estudió toda la rama, toda la ciencia acerca del corazón, viendo un versículo, un párrafo aquí, otro párrafo acá. No, tú irías con alguien que verdaderamente se esmeró a conocer todo lo que tiene que conocer del corazón. Pero ¿por qué si hacemos esto con la palabra de Dios? Cuando esto es todavía más importante, de esto depende tu vida según el apóstol Pablo, porque te puede hacer sabio para la salvación. Timoteo, retén lo que has aprendido desde tu niñez, las sagradas escrituras, porque ellas, en su primer carta dice Pablo, ellas te pueden salvar a ti y a los que te oyeren. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué aceptamos eso? ¿Será que porque ignoras o simplemente te importa un comino lo que dice aquí la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar? Porque esto a mí me dice que cada página que hay en la Biblia, ahí está la doctrina de Dios, ahí está la palabra de Dios inspirada y cada enseñanza es útil para enseñar. Cada doctrina, cada verdad. Es que es importante esto de la doctrina. ¿Será que estas personas que no les importa si se predica así la palabra de Dios o no? ¿Será que simplemente ellos no entienden que a través de toda la Biblia encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la naturaleza y el carácter de Dios? ¿Cuál es el camino de la salvación por medio de la fe? Y además, ¿cuál es la norma de santidad de Dios para nuestras vidas ya como creyentes? No sé cuál sea la razón, pero el no ver la Biblia así simplemente nos enseña, hermanos, que algo está mal. Porque aquí Pablo nos está diciendo, ¿quieren ser perfectos? ¿Quieren ser enteramente preparados para toda buena obra a la cual Dios los ha llamado? Necesitan toda la escritura. El ser humano, el creyente, necesita cada enseñanza
de la palabra de Dios revelada a través de todas las escrituras. El pecador no va a ser salvo si no escucha el evangelio. ¿Recuerdas a Pablo la semana pasada? ¿Sí? Esta es la fe que predicamos, que si confesares que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero, ¿cómo van a confesar a Jesús si no creen? ¿Cómo van a creer en Jesús si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¿Te das cuenta? El ser humano necesita la doctrina, necesita las enseñanzas de Dios que Él reveló a través de todas las escrituras. Escucha, hermanos, lo que Mateo 7:5 dice. Porque en este pasaje vamos a ver que hay una fuente de la cual proviene la doctrina, la enseñanza que recibimos todos los seres humanos. Escucha lo que dice Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, no conforme a la escritura, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Jesús siempre citaba, al igual que Pablo, las escrituras. Como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7, pues en vano me honran enseñando, ¿qué, hermanos? Como doctrinas, mandamientos de qué, de hombre. Ahí está una primer fuente. ¿De dónde viene tu doctrina? ¿De los hombres? ¿De la filosofía humana? ¿O viene de Dios? Es importante que tú averigües de dónde tú estás obteniendo tu doctrina, o de tus propias opiniones, o de tu misma manera de cómo interpretas la Biblia. No. Yo sé que todos nosotros tenemos una naturaleza caída y no nos es fácil aceptar, hermanos, los mandamientos de Dios, lo que Dios dicta. Y debido a eso, a menudo escogemos las partes de la Biblia que nos hacen sentir cómodos, que simplemente abrazamos porque esto es lo que yo entiendo, y descartamos el resto de la Biblia. O inclusive a veces sustituimos lo que Dios dice en su doctrina por una tradición hecha por el hombre. Y esto, como vemos, no es algo nuevo. Aquí Jesús está reprendiendo a los escribas y los fariseos, los supuestos maestros de las escrituras. Ellos estudiaron las escrituras, pero muchas de sus doctrinas eran doctrinas, como dice ahí, eran mandamientos de hombre, y Jesús los tuvo que reprender. Aquí está una primer fuente de donde provienen las doctrinas, de donde provienen las enseñanzas. Pero no es la única, hay otra segunda fuente que nos dice la Biblia, de la cual provienen ciertas doctrinas. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu de Dios, no el pastor César, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos, eso se escribió aproximadamente hace más de 2000 años. Estamos sin duda alguna viviendo los postreros tiempos, los últimos tiempos. Dice: algunos se apartarán de la fe verdadera, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Hay muchos de ustedes que sin saberlo están escuchando y abrazando doctrinas de demonios, pensando que son doctrinas de Dios. ¿Y cómo sabe usted eso, pastor? Bueno, la Biblia a mí me da discernimiento. Discernimiento es la capacidad de poder distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y como yo, por mi labor, por mi papel que tengo de predicar domingo a domingo, constantemente me lleno de las sagradas escrituras, la palabra de Cristo abunda en mí. Entonces ese discernimiento está afilado, agudo. Rápidamente, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo distinguir cuando alguien viene de Dios y cuando alguien no viene de Dios. Ellos vienen con apariencia de piedad, de que son santos, de que son siervos de Dios. Sin embargo, sus frutos, sus doctrinas a la hora de llamar al pecador al arrepentimiento, todo eso contradice que vienen de Dios. Porque ellos no hablan de arrepentimiento, porque ellos no hablan de cargar una cruz, de buscar santidad. Solo hablan de un Dios que está ahí como un genio en la lámpara maravillosa, que es frotado y aparece y entonces concédeme estos deseos. Según Pablo, según la Biblia, nos dice que hay doctrinas de demonios. Hay gente que está siendo engañada por espíritus engañadores, por demonios. Y estamos viviendo los tiempos finales, y como nunca antes la doctrina de demonios se ha proliferado a pasos agigantados a través de todo el mundo, y sobre todo porque hoy tenemos los medios de comunicación masivos como las plataformas sociales, y a través de ellas ellos empiezan a diseminar, a multiplicar sus falsas enseñanzas a través de falsos pastores. Esa fuente, según Pablo nos dice, es una fuente
que proviene de la doctrina de los demonios o que proviene de los demonios. Yo me atrevo a decir, hermanos, que el movimiento pentecostés actual, no estoy hablando del antiguo, del actual, está lleno de doctrinas de demonios. Este movimiento, ellos se atreven a atribuirle al Espíritu Santo esos arrebatos emocionales que a veces tiene la gente y que, no sé, en un momento de euforia, de alegría empiezan a saltar, empiezan a gritar, empiezan ellos a según hablar en lenguas, empiezan a reír. Todas esas cosas se las atribuyen al Espíritu Santo bíblico, pero el movimiento del Espíritu Santo bíblico es muy diferente al supuesto movimiento del Espíritu Santo actual. No se compara. En la Biblia, alguien que estaba lleno de ese Espíritu Santo, primeramente, era un fiel testigo de Jesús, del Evangelio, predicaba el Evangelio. Era lo primero. Jesús dijo, yo me voy, les conviene que me vaya y no se muevan de Jerusalén hasta que Dios envíe la promesa. Él enviará su Espíritu Santo y entonces, y solamente hasta ese entonces, ustedes me van a ser testigos, porque van a recibir de nuevo poder. Eso es lo que yo veo en la Biblia de alguien lleno. Y veo también que alguien lleno del Espíritu Santo obedece a Dios. No en el servicio, fuera del servicio. Es una persona piadosa, es una persona pura que aunque es imperfecta, está peleando con esa imperfección. Eso es una característica del mover del Espíritu Santo bíblico que yo veo ahora. Pero hoy, por las doctrinas de demonios que hasta hacen milagros, mucha gente por no estudiar la Biblia como debe de estudiarse, como nos dice Dios, como le dijo a Josué, este libro que no se aparte de día y de noche de tu boca, de ti, de tu corazón, meditarás en él de día y de noche. Qué exagerado Dios, ¿no? No es exagerado Dios. Ya te dio el Espíritu Santo. Si tú no puedes hacer eso, es tal vez porque no tienes el Espíritu bíblico de Dios y tienes otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, que te hace desear meditar en la palabra de Dios. Así es que hay dos fuentes hasta ahorita que hemos visto de donde provienen las doctrinas. O viene de los hombres, o viene de los demonios. Y hay una tercera fuente principal de donde provienen las doctrinas. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, les dice a los fariseos, a los escribas, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, la doctrina que yo enseño viene de Dios. No viene del ser humano, no viene de los demonios, viene de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La pregunta es, ¿de dónde estamos recibiendo nuestra doctrina? ¿De dónde tú estás recibiendo la doctrina? ¿De tu propio corazón, de tu humanismo, de los predicadores modernos, de los demonios o de Dios? Si es de los hombres, tú tienes que renunciar a tus propias ideas, a tus propias convicciones y a todas las enseñanzas que el ser humano te ha dado. Tú tienes más bien que abrazar todo lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras, porque las Escrituras son la única autoridad absoluta y final. No hay nada por encima de las Escrituras, no hay nada a la par de las Escrituras, no. Las Escrituras están siempre arriba. Las Escrituras son la autoridad, son las verdades de Dios. Así es que las iglesias, sea cualquiera la iglesia de cualquier denominación, los papas, los obispos, los pastores, los curas, las tradiciones humanas, el humanismo religioso, los reyes, los presidentes, los congresos, los jueces civiles, los tribunales supremos y todas las autoridades humanas tienen que doblar sus rodillas ante la palabra de Dios. Todo. Y si no lo hacen ahora, voluntariamente llegará un día que, como dice Pablo, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y además toda rodilla va a doblar su rodilla delante de Jesús. Así es que o tú y todas las autoridades humanas se someten voluntariamente a la autoridad de Dios en su palabra, o un día Dios forzosamente te va a someter a ellas. Es que la pregunta es, ¿de dónde estás recibiendo tu doctrina? ¿Bajo qué doctrinas estás parado? Esto es sumamente importante y urgente que tú contestes de manera honesta, porque tienes que averiguar dónde estás parado. Porque según la Biblia, todo aquel que no está parado y perseverando en la doctrina de Jesús no tiene a Dios. Diga lo que diga.
salte y ore y diezme y cante y diga que es cristiano y escuche las canciones de Marcus Witt, si tú no perseveras en la doctrina bíblica de Jesús, de Dios, tú no tienes a Dios. Biblia para comprobarlo, 1 Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en las doctrinas de Jesús, de Cristo, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios, no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene, hermanos. El que persevera en la doctrina de Cristo, él sí tiene al Padre y al Hijo. Y recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es ella útil para doctrinar. Tú tienes que abrazar todo lo que está en la Biblia, no solamente ciertas partes, todo. Bueno, si tú no perseveras en la doctrina de Jesús, tú no tienes a Dios. Una de las características que encontramos en la iglesia primitiva es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y recuerda, los apóstoles recibieron la doctrina de Jesús de parte del mismo Jesús. Y él les dijo, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Escucha lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el primer sermón llega el Espíritu Santo, ¡bum!, desciende, le da de nuevo a Pedro, lleno del Espíritu Santo, que eso sí hace una persona llena del Espíritu Santo, predicó el evangelio con denuedo, Dios salva como a 3,000 personas. ¿Y qué nos dice la Biblia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los nuevos creyentes perseveraban, una vez salvos, como tenían el mismo espíritu que inspiró toda la doctrina de los apóstoles que hoy tenemos escrita en sus cartas, ese mismo espíritu llevaba a los nuevos creyentes a perseverar en la doctrina, a abrazar la doctrina. Así es que yo veo aquí recién convertidos perseverando en la doctrina que los apóstoles enseñaban. Y ellos, a través de perseverar en esa doctrina, ellos crecían y maduraban espiritualmente. Así es que no hay duda de que el fundamento esencial para el crecimiento espiritual y la madurez del creyente era y es la doctrina revelada por todas las escrituras. Es ahí donde nosotros tenemos que perseverar. Así que es de suma importancia perseverar en la doctrina, saber la doctrina. Es tan importante que Dios es muy severo, muy agresivo cuando un hermano empieza a dejar la doctrina, empieza él a ser piedra de tropiezo para los demás. Escucha lo que dice Romanos 16:7. Dice, les ruego, hermanos, que se fijen. Ay, pastor, usted nomás hablando de los demás. No, yo no hablo de los demás, yo hablo de las falsas doctrinas que enseñan eso a los demás. Pero ellos, al igual que yo, somos pecadores. La diferencia quizás uno tiene el Espíritu Santo y otro no, y uno estamos peleando contra esa pecaminosidad. Pero yo no estoy diciendo soy mejores que ellos en cuanto a la perfección. No. Yo estoy hablando de que ellos con sus doctrinas pervierten el evangelio, pervierten la santidad de Dios. Escucha lo que dice ahí. Yo les ruego, les suplico, así como Pablo nos acaba de decir en el capítulo 12, este es el 16, les ruego por las misericordias de Dios. Aquí también le está suplicando de la misma manera, encarecidamente. O sea, si yo llego y te pido agua y te digo, dame agua, no. Y no ruego, o sea, me das agua y me das ahorita. O sea, no es que me estoy muriendo de sed, pero si yo después de haber recorrido una gran zona desértica, empiezo a tener mucha sed y no encuentro agua y vengo aquí y te empiezo a decir, dame agua y tú no quieres, entonces yo empiezo a suplicarte por el amor de Dios, dame agua que me estoy muriendo. Bueno, algo así Pablo está diciendo, le ruego, le suplico, esto es importante, que se fijen, que su ojo esté abierto en aquellos que causan división y que hacen tropezar a muchos. Escucha, que están ahí en contra de la doctrina bíblica que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. El amor de Dios, pastor, nos debe de unir. El amor de Dios es verdad, nos une, pero la doctrina divide. Digo Jesús, no piensen que yo he venido a traer paz, no, yo he venido a traer espada. He venido a traer mi doctrina y la doctrina divide. La doctrina separa. Entonces tenemos nosotros que apartarnos de todos aquellos que van en contra de las doctrinas fundamentales, quizás no las secundarias, que si tú crees que Jesús o que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y tú crees que no, todas esas doctrinas son secundarias. Que si tú crees que se pierde la salvación, no se pierde, que si tú crees que Dios predestina o no, son secundarias. Pero si tú empiezas a decir, en Cristo Jesús y en esta otra persona hay salvación, Cristo Jesús es el camino y además esto también es el camino para llegar a Dios, es ahí donde nos apartamos de ti.
No, hay un solo camino que lleva al cielo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. La salvación es exclusiva. Todos aquellos que vienen a ese Jesús bíblico y claman a Él en arrepentimiento y fe son salvos. No así todos aquellos que vienen a Dios a través de otra persona. El único camino a Dios, la única verdad es Jesús. Hoy en día, el movimiento del ecumenismo, con el afán de intentar reunir todas las religiones del mundo, ellos invitan a las religiones a dejar a un lado todas esas creencias que dividen. O sea, si tú dices que Jesús es el único camino, no, deja de predicar eso, mejor vamos a hablar del amor de Dios. Y empieza tú a abrazar a un Dios más inclusivo, que acepta a todos. Bueno, la Biblia nos llama a que encarecidamente nos apartemos de ellos, porque ellos se oponen a la doctrina bíblica del Dios verdadero. Estas personas, hermanos, se les olvida el papel, la función que tiene la doctrina, la enseñanza de Dios. ¿Cuál es ese papel que tiene la enseñanza de Dios aquí en la iglesia? Bueno, muy sencillo, como decíamos, la doctrina tiene la tarea de dividir. Esta es la función que tiene la enseñanza de Dios. Ella separa. ¿Qué es lo que separa? Separa la verdad del error, separa la luz de las tinieblas, separa la justicia de la perversión, separa la ortodoxia o la sana doctrina de la herejía, separa el bien del mal, separa los salvos de los perdidos y de los falsos. Además, separa la iglesia del mundo. Esto es lo que hace la doctrina. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Si no se conforman a esta verdad que yo enseñé, ¿qué dice ahí? El tal está envanecido, nada sabe, delira. O sea, dice cosas incoherentes, dice disparate, dice tonterías acerca de este cuestionamiento y contiendas de palabras, de las cuales, dice Pablo, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5, disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice ahí? Apártate de los tales. Si Marcos Witt anda con los católicos y los mormones, sea Marcos Witt, sea quien sea, yo oigo todavía sus canciones bíblicas. Digo, Jesús, no hagan lo que hacen, haz lo que enseñan. O sea, si sus canciones cantan la Biblia, yo las canto. Pero si anda que en el movimiento ecuménico, hazte un lado, tengo que apartarme de él. Yo no te voy a recomendar que escuches sus predicaciones, porque esas predicaciones ya no vienen de Dios, vienen de él mismo, vienen inclusive tal vez de demonios, yo no sé. Pero si él empieza a decir que hay otro camino aparte de Jesús, contradice totalmente al Jesús bíblico. Yo soy el único camino, yo soy judío, acéptenme, yo soy su Mesías, no hay otro camino a Dios, yo soy la verdad. Nadie viene a Dios si no es por mí. ¿Te das cuenta? Oro por Marcos Witt y por Jesús Adrián Romero y todos esos que han apostatado de la fe. Sí, oro por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Así es que, ¿dónde estás parado? ¿De dónde provienen tu doctrina? Porque según la Biblia hay tres fuentes: la fuente humana, la fuente de los demonios y la fuente de Dios. Y lo que yo entiendo de manera implícita a través de estos versículos que acabamos de leer es que detrás de estas fuentes hay una fuerza espiritual. O sea, cuando alguien se pone detrás de un púlpito como esto y empieza a hablar, a predicar la palabra de Dios, hay una fuerza espiritual o humana, de demonio o de Dios. Cuando él habla, esa fuerza sale. O sea, esto de que la doctrina es solamente falsa, no. Dice la Biblia que es un espíritu de error. Escucha lo que dice 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Sus ovejas oyen su voz y nos sigue. La mayoría de las personas que se han ido es porque no soportan la teología, la palabra de Dios. Son cabras. Yo no sé tú, porque yo no soy de hecho, yo no sé por qué Dios me tiene detrás de este púlpito. O sea, yo personalmente me descalificaría rápidamente de predicar la palabra de Dios. Pero no estoy aquí por vocación, sino por llamado. Porque Dios me dice, tú estás aquí, aquí estás. Y tú predicas la palabra de Dios. Pero yo cuando oigo mis predicaciones para seguirle el hilo de lo que sigue y todo eso, y para seguir reafianzando ciertas verdades, yo oigo, wow, Señor, no cabe duda que
que estás usando a este hombre imperfecto para proclamar tus verdades. Me hubiera gustado a mí que cuando empecé mi cristianismo me hubieran expuesto así la palabra de Dios, de una manera bien sistemática, de una manera donde vas de un hilo a otro de pensamiento. ¿Me estoy yo jactando? No, porque aún así yo no me tolero escucharme a mí mismo. Pero ¿qué te estoy diciendo pues, hermano? Escucha, todo aquel que oye la doctrina bíblica es porque es de Dios. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. La última vez que visité una iglesia de un movimiento de donde yo salí, yo decía, wow, qué increíble. Martín y Ana nos acompañaron, y eso hace ya de 4 años, ¿verdad? Y nos sentíamos raros, o sea, todo lo que estaba enseñando. Y era un predicador invitado, y me dio gusto que al salir ellos me mostraron que tenían discernimiento y empezaban a decir y a platicar esto como que era una doctrina rara, esto y aquello. Bueno, cuando tú ya tienes la doctrina de Dios, cuando tú vas a otro lugar y se da otro menú, tú no la disfrutas porque tú no fuiste creado, o Dios no te dio una nueva naturaleza para recibir comida de cabra, sino comida de Dios, porque es una oveja de Dios. Y por lo tanto amas la doctrina, amas ese tipo de enseñanzas profundas, no superficiales, no profundas, que hacen eso de exponer la Biblia de manera profunda, para que la Biblia, que es útil para enseñar y para corregir, te corrija y te redarguya. No que redarguya a los verdaderos pecadores. No, tú y yo necesitamos que la palabra de Dios nos esté constantemente redarguyendo. Si tu situación matrimonial con tu esposo no está bien, entonces ¿por qué no esperas que la palabra de Dios te redarguya? O en cualquier otra área. Los cristianos necesitamos ese tipo de predicación. No la predicación que nomás le están tirando al pecador empedernido, al borracho, al drogadito. No, a los cristianos que no estamos viviendo, no estamos ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Necesitamos todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. A mí me encantan esos predicadores. Yo no puedo oír ya otro predicador superficial, y yo no entiendo por qué muchos de ustedes sí. ¿Por qué será? No lo entiendo. Dice Hebreos que habiendo de ser ya maestros, muchos de ustedes no lo son. ¿Por qué? Deberías de averiguarlo. Así es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, hermanos. Toda. Cada vez que un predicador, como decía, habla, una fuerza espiritual sale de sus palabras, que provienen o de la fuente del espíritu humano, o de la fuente del espíritu maligno, de los demonios, o de la fuente del Espíritu Santo. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué es importante la doctrina bíblica? Bueno, ya dijimos, porque de ella depende la salvación de los perdidos, y de ella depende la transformación y madurez espiritual de los creyentes. Y ya esta razón por sí sola es suficiente. Y aquí cerraríamos la Biblia y ya. Sin embargo, yo quiero reafirmar con otras cosas que verdaderamente la doctrina importa. La doctrina de la Biblia importa. Y yo te pregunto, ¿por qué piensan ustedes que Jesucristo dedicó la mayor parte de su ministerio terrenal a enseñar la Biblia, a doctrinar? ¿Por qué piensan ustedes que él hizo eso, hermanos? ¿Porque quería aburrirlos? ¿Porque simplemente quería llenar a sus oyentes de conocimiento? Bueno, no fue debido a eso. Él dedicó todo su ministerio, o la mayor parte de su ministerio terrenal, para adoctrinar a sus oyentes, para que fueran salvos tanto del pecado como de la ira de Dios y pudieran crecer en santidad. Escucha lo que Jesús le dijo a su Padre en oración antes de ir a la cruz del Calvario. Juan 17:8. Dice ahí, porque las palabras que me diste, Jesús le está orando a su papá, a su Padre, dice, les he dado. ¿Te das cuenta? Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y versículo 14 dice ahí, yo les he dado tu palabra. O sea, cuando yo estaba en el mundo, les di tu palabra y los guardé. ¿Y qué dice ahí? El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pregunta, ¿por qué es de suma importancia la doctrina bíblica? Escucha, porque el autor de la fe y de la salvación, creador y sustentador de todo lo que existe, dedicó todo su ministerio terrenal, o la mayor parte de él, para enseñar la doctrina de Dios. Si tú vas a través de los evangelios, te vas a topar con frases como esta. Y Cristo, abriendo su boca, les enseñaba. Y enseñaba en las sinagogas, y enseñaba por parábolas, y enseñaba en el templo, y comenzó a enseñarles. Pasaba por las aldeas enseñándoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿por qué piensas tú que Jesucristo dedicó la mayor parte de su ministerio terrenal para enseñar? ¿Por qué? Porque él sabía que la palabra de Dios es viva, es eficaz,
La palabra de Dios, como dice Hebreos, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús sabía todo esto y por eso se dedicó la mayor parte de su ministerio terrenal a predicar la palabra de Dios, predicar doctrinas. Esto a mí me enseña que las doctrinas que Dios ha revelado a través de toda la Biblia tienen un propósito mayor que el darnos un gran conocimiento teológico y que de tal manera que nos proporcione a nuestra fe doctrinal. Esto es lo que creemos, pastor. No. La doctrina tiene el propósito principal de transformar nuestras vidas. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Pasaje de Isaías 55, 10, 13. Aquí vamos a ver a Dios a equiparar la verdad de la Biblia, las enseñanzas, la doctrina, con la lluvia o la nieve que cae y riega la tierra. Así es la enseñanza de Dios, así es la palabra de Dios. Escucha lo que dice Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿verdad que no regresa la lluvia? Ni la nieve no cae, la nieve se derrite, se hace agua. Bueno, dice, así como no vuelve hacia arriba, sino que riega la tierra y además hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que ya salió de la boca de Dios, que los profetas escribieron en los libros del Antiguo Testamento y que Jesús también enseñó a sus apóstoles y que los apóstoles escribieron en cada una de las cartas. Bueno, dice Dios, así será mi palabra que está en las escrituras, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a la que yo le envíe. Escucha lo que dice el versículo 12. Porque con alegría saldréis, aquellos que reciben la palabra de Dios, y con paz serán vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y escucha lo que dice el versículo 13. En lugar de la zarza crecerán cipreses, y en el lugar de la ortiga crecerán arayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada o raída. Ok, yo no soy botánico, yo no soy alguien que conoce plantas, de hierbas. No, de hecho yo la mayoría de las plantas que he plantado se me mueren todas, se secan. No soy bueno yo para esto. Pero yo no necesito ser un botánico, alguien que sabe de plantas, para saber que si yo en mi patio trasero tengo un arbusto con espinas, si llueve, ese arbusto con espinas, ¿sabes qué va a pasar? Va a crecer y las espinas se van a hacer más fuertes. O sea, no va a pasar que de repente, porque llovió, en vez de que ese arbusto tenga espinas, él se convierta en un árbol así frondoso, con unas hojas que están todo el tiempo verde, en cualquier estación. No va a pasar eso, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que Dios dice que sí va a pasar. O sea, en lugar de la zarza, una zarza, me di a la tarea de investigar, y son arbustos espinosos. La zarza como la ortiga, ellas son clasificadas como hierbas malas que si tú las rozas, tú las tocas, ellas te producen hinchazón, te producen picazón. Bueno, no así el ciprés o el otro árbol que dice arayán, no sé si así se pronuncie. Son árboles frondosos, son árboles que siempre están verdes en cualquier estación del año. Bueno, dice Dios ahí, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el arayán. ¿Qué está diciendo Dios? Así como la lluvia transforma y hace crecer las plantas, bueno, así es mi palabra. La palabra que se predica fielmente por predicadores imperfectos, tontos, lo que tú le quieras llamar. Dios la usa para transformar las almas, para transformar los corazones. Dice el salmista que la palabra de Dios, en la exposición de su palabra, ahí hay alumbramiento, porque la palabra de Dios hace al sencillo sabio, porque la palabra de Dios convierte el corazón. Se requiere fe. Si tú tuvieras fe en esto, lo que Dios está diciendo, cada vez que vinieras a la iglesia vendrías con otra manera de ver las cosas. Vendrías, hoy Dios va a hablar, hoy Dios va a hablar a través de su palabra, a través de ese predicador imperfecto, pero va a hablar Dios porque al fin y al cabo es la palabra de Dios. Y Dios, háblame, Dios, habla a mi corazón, usa tu palabra para transformarme. Esto es lo que Dios nos está diciendo aquí. Mi doctrina, mi palabra transforma. No solamente te llena de conocimiento, transforma mi palabra. Eso es lo que Dios, yo veo que está tratando de comunicarnos.
O sea, este pasaje tiene el objetivo de llevarnos a concluir que las doctrinas que se encuentran en la palabra de Dios no solamente están diseñadas para aumentar nuestra información, nuestro conocimiento, sino están ahí para producir en nosotros transformación. Por eso es que el autor de Hebreos escribe, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Yo no tengo que hacerla viva. Yo no tengo que traer una buena ilustración, no. Yo solamente tengo que abrir mi boca y predicar la palabra de Dios. Yo solamente soy un sembrador. Se me dio ya la semilla es la palabra de Dios y yo no tengo que cambiar la semilla, no, yo solamente tengo que usar la misma semilla que Dios me dio, que es su palabra, y predicarla y dejar los resultados a Dios, porque Dios es el que añade a la iglesia. El que creyere será salvo, el que no será condenado. El que tenga oídos para oír, decía Cristo, que oiga lo que estoy diciendo. Oirán mi voz. ¿Y qué dice Jesús? Y resucitarán. Hay gente resucitando espiritualmente, gente que estaba muerta en sus delitos y pecados, como yo hace más de 25 años, que de repente me hablaban de la palabra de Dios y yo huía de todas esas personas porque yo no quería dejar mi vida de pecado, porque yo no quería dejar lo que yo estaba haciendo, que sabía que estaba mal delante de Dios. Por eso huía. Pero llegó un día en que se me predicó el evangelio y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y de repente mis ojos fueron abiertos. Porque de repente nació el gran deseo de estar en la iglesia, de averiguar a qué hora serán los servicios, que va a haber un estudio bíblico, yo quiero ir allí, que va a haber oración, que va a haber vigilia, yo quiero estar ahí. ¿Por qué de repente eso empezó a suceder en mí cuando antes no estaba ese deseo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso tenemos que predicarla tal y como es, tal y cual es, tal y como está revelada. Es que el propósito de Dios cuando se predica la doctrina bíblica es traer sobre nosotros conversión, transformación. Y no hay duda que la doctrina, la predicación, la palabra de Dios ha hecho esto en nuestras vidas. O sea, se predica la palabra de Dios y entonces las personas que eran bien enojadas de repente ya no son tan enojonas y son personas que están contentas, están felices. La doctrina convierte a las personas egoístas en dadores alegres. La doctrina convierte a personas lujuriosas en personas puras. Convierte a personas orgullosas en personas humildes. Convierte en personas rebeldes a personas obedientes. Convierte a personas idólatras, como éramos nosotros, en adoradores del único Dios verdadero. Esto es lo que hace la doctrina. ¿Te das cuenta por qué es importante la doctrina? Jesús la predicó. De ella depende la salvación de los pecadores. De ella depende nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en santidad. Te voy a dar una razón más por qué la doctrina es importante. Dos más y terminamos. Escucha lo que dice el Proverbio 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Ok. Lo que tú crees va a afectar tu comportamiento. Lo que tú piensas es como tú vas a actuar. Es lo que nos está diciendo el Proverbio 23. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, de tal manera actúa. O sea, lo que crees, lo que tú piensas, así será tu comportamiento. Y te voy a dar algunos ejemplos. Imagínate que dos personas están en lo más alto de un puente y debajo del puente hay un precipicio. Una persona cree que puede volar. Es humano, pero cree que puede volar. Y él tiene la fe, yo puedo volar. Yo sé que yo voy a volar. Y la otra persona sabe que no puede volar porque no es un pájaro, no tiene alas. Ok, al momento que esta persona se tira al precipicio y se da cuenta que no puede volar porque es una persona, ¡pum! Él en ese momento se dio cuenta que lo que creía no era verdad. Bueno, algo así va a pasar, hermanos, en el día en que Dios nos llame a su presencia. O sea, un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, o sea, se va a comportar como él quiera. Pero un hombre que cree que ciertamente hay mandamientos morales y que cree que si uno los obedece va a ser mejor persona, esa persona no se va a tirar al pecado. Hay personas que creen que son salvas y no lo son. ¿Por qué? Porque hicieron una confesión verbal de fe. Leíamos hace minutos atrás que Jesús les dijo, ustedes de labios honran a Dios, como dice Isaías, ¿verdad? Bueno, así está pasando hasta el día de hoy en muchas iglesias. Y sobre todo por la culpa de muchos pastores, porque ahí dice que si confiesas con tu boca, confiésalo. En la boca, en tus palabras hay poder. No hay ningún poder en nuestras palabras, ni en nuestra fuerza. O sea, la fuerza que tenemos viene de Dios. Hay poder en Dios. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que ha hecho una confesión verbal de fe, dirigida por un predicador cualquiera y no por él, si esta persona no vino confesando verbalmente a Jesús como Señor y Salvador de corazón, en arrepentimiento y en fe,
Dice Jesús que en aquel día les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, te confesamos, hicimos milagros. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, yo no sé si tú te estás dando cuenta, la doctrina es importante. Es importante. Una mujer que no conoce lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis, todo acerca del liderazgo de la mujer en la congregación, va a terminar, si desea así, siendo pastora, aunque la Biblia diga que no es así. La doctrina importa, toda la doctrina. ¿Qué dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de cualquier tema? Acerca de hablar en lenguas, porque es lo que se ve hoy en día. Todo el mundo habla en lenguas. Pero ¿qué dice la Biblia? Un pastor que no conozca lo que dice 1 Corintios, no conoce la doctrina, va a dejar que se hable en lenguas. O sea, al mismo tiempo todos. La Biblia dice: quieren hablar en lenguas, que sea por turno, uno y luego otro y lo otro. Y si no hay intérprete, cállense. ¿Es importante la doctrina? Es importante la doctrina. Es importante, pastor, estudiar por casi 40 semanas esta carta de 16 capítulos. Es importante profundizar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para doctrinar, para enseñar. Todo. ¿Tú crees que a mí Dios no me quitó cosas que estaban erradas en mí y que no me dolió y que no me avergonzó decir yo estaba incorrecto? Claro que sí, pero yo entiendo que más vale humillarme antes de que Dios me humille. Ya cuando Dios me muestra: estás mal, estás errado, César, por favor, deja de estar predicando eso. Más vale que yo me humille antes de que Dios me humille. Porque cuando Dios te humilla, eso está terrible. Pero en cambio, tú ya accedes voluntariamente a humillarte. Dios a los humildes los mira de cerca, ¿verdad? Corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que, como puedes ver, hermano, según tu teología será tu práctica, será tu comportamiento. ¿Qué crees acerca del día del Señor? ¿Que es cualquier día? Usted va a decir, y no digo por Juan y su familia que se fueron de vacaciones ni nada, nosotros nos hemos ido. Pero el sábado, ¿cómo te preparas el sábado? Viene el día del Señor. El día del Señor, donde Dios, de manera especial, viene y ministra a su iglesia. ¿Cómo te preparas? Si me duermo tarde no importa, si llego aquí soñoliento no me importa. Esa es tu doctrina, por eso te comportas así. ¿Sabes por qué? Cada vez que yo salgo, intento no faltar a la iglesia. Aunque yo no predique, pero intento estar en la iglesia. Y si no estoy aquí localmente, voy y busco otra iglesia afuera. Por la doctrina, por lo que yo encuentro ahí, lo creo. No por ser religioso, no porque si no Dios me encuentra y me voy a quedar. No es por obras. No es por obras, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero entiendo la doctrina. Por eso te digo, tu teología te va a llevar a comportarte de la manera que te comportas. Si tú crees que el pecador es salvo por Dios a través del evangelio, ¿qué debes de hacer? Predicar el evangelio. Si no lo estás haciendo, no estás creyendo. O sea, tu comportamiento y tu teología no coinciden. ¿Te das cuenta cuántas incongruencias hay en nosotros? Ahí estamos todos. Necesitamos de Dios, necesitamos de la doctrina de Dios. Es por eso que es muy importante. Una última razón. ¿Por qué la doctrina bíblica es importante? Bueno, la doctrina te da discernimiento, como decíamos, para distinguir entre la verdad y el error. Escucha lo que dice 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todos los espíritus. No crean a cada predicador que tiene apariencia de que viene de Dios, que canta bien y que hace milagros. No crean a esos hombres, no crean a cualquiera que dice que viene de Dios, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué nos dice esto Judas o Juan? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínate, si hace más de 2000 años ya habían salido muchos falsos profetas, hoy en día está peor la cosa. Así es que la doctrina te da discernimiento, te ayuda a poder distinguir la falsedad de la verdad o la verdad de la falsedad o viceversa. Te ayuda a ver cuál es error, cuál es la mentira. Jesús afirmó, hermanos, que habría cizaña entre el trigo, ¿verdad que sí? Habría lobos en medio de las ovejas. ¿Y cómo tú sabes quién es un lobo? ¿Quién es trigo? Por sus frutos los van a conocer, dijo Jesús. Por su comportamiento. Así es que la Biblia nos da discernimiento y necesitamos todo ese discernimiento para poder distinguir o reconocer entre un falso cristiano, un falso predicador, de un verdadero cristiano y un verdadero predicador. No hay duda, hermanos, que la doctrina es increíblemente importante.
Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ya para terminar, pregunta, si tú no conoces de manera profunda la Biblia, las doctrinas de Dios, solamente superficialmente, y no tienes el más mínimo interés de crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios, que eso es lo que nos dice Pablo, crecer en el conocimiento de Dios y en su gracia. Bueno, yo te pregunto, ¿hasta cuándo seguirás siendo un cristiano con poco conocimiento bíblico? ¿Hasta cuándo? Porque tú corres el peligro de que estos falsos predicadores te hagan apartarte de Dios, te lleven a apostatar de la fe bíblica. Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que necesitan leche en vez de alimento sólido. Y dice Pablo, si es que él escribió Hebreos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para eso te ayuda la doctrina, para discernir que viene Dios, que no viene de Dios. Si es que no podemos darnos el lujo, hermanos, de no tener un discernimiento muy agudo. Estamos viviendo en una época muy peligrosa donde la Biblia nos dice que hay falsos profetas. Escucha lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Dice, mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor. No, las cosas hay que ser positivos, pastor, se van a arreglar, Dios es bueno. Las cosas irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Te das cuenta? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Segunda de Timoteo 3:1. También debes de saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. Primera de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, no llegan, somos falsos profetas y vamos a introducir herejías destructoras. No. Dice ahí que lo van a hacer encubiertamente y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos incautos, ignorantes de las Escrituras, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. No podemos darnos el lujo, hermanos, de no tener un discernimiento agudo, afilado, sobre todo porque estamos viviendo ya en este tiempo peligroso donde abunda la falsa enseñanza. 1 Timoteo 4:6. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. De ti. De Timoteo, el que dijo que sabe las Escrituras desde su niñez en la segunda carta y que había aprendido. Sí, ten cuidado de ti mismo. No vaya a hacer que las falsas doctrinas te alejen y empieces a predicar otra cosa. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Y qué dice? Persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Toda la salvación es por obra. No, te salvarás porque estás permaneciendo en la doctrina de Jesús. Y a los que te oyeren. Yo quiero que los que me oigan se salven. Por lo tanto, yo voy a predicar todo el consejo de Dios aunque aburra. El día que ya me quede solo, pues ni modo, cerramos. Ya iremos a México, qué sé yo. No es, se fueron todos, Señor, me abandonaron. Sufro, voy a dejar el ministerio. No tengo doctrina. Yo sé que esto puede pasar, pero yo tengo que perseguir. Y lo mismo tú, si yo llegara a caer, tú continúas buscando una iglesia donde se predique la doctrina verdadera de Dios, donde se predique toda la Biblia. Por lo tanto, el llamado es a tener cuidado de ti mismo, de que, a ver, ¿de dónde estás obteniendo la doctrina? ¿De la fuente humana, de los demonios o de Dios? Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Y persiste en ello y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Judas 1:4 nuevamente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tanto tengamos cuidado.
Así que como usted puede ver, todos estos pasajes nos enfatizan la importancia de la doctrina bíblica. Nadie será salvo sin ella, nadie crecerá en santidad sin ella. Jesús dijo a su Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Termino con el pasaje que hemos citado bastante y que comenzamos con él. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ok, yo quiero ahí detenerme ahí porque entre muchas cosas que hace la escritura, la primera cosa que ella hace es enseñar. ¿Y qué enseña? Doctrina. Hasta el día de hoy yo le entiendo a esa persona que, siendo una líder, esposa de pastora, y yo no sé si se considera pastora, es que lo que la gente quiere es un abrazo, es amor, es que estemos ahí. Lo que la gente necesita es doctrina, hermana. Necesita saber que Dios está airado con él. Necesita saber que es un pecador y que a menos que se arrepienta y venga Jesús rogándole que lo salve, él va a parar en el infierno. Necesita doctrina. No, la gente está aburrida de la doctrina. ¿Qué? Las cabras están aburridas de la doctrina, no las ovejas de Dios. Las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen, le obedecen, le persiguen. Han pasado más de 25 años y cada vez crezco más y más en el conocimiento de Dios. Y no lo he logrado todos. Cada vez que crezco más en el conocimiento de Dios me doy cuenta de que soy más pecador de lo que creo ser, aunque ya no soy el mismo pecador del principio. No, he ido de gloria en gloria, en triunfo en triunfo. He sido transformado al ver la palabra de Dios, a ver la gloria de Jesús revelada en todas las escrituras. Así es que, hermano, las escrituras es útil para muchas cosas, pero primeramente para enseñar doctrina. Y de hecho, esto es el fundamento. Si no hay doctrina, si la Biblia no te enseña la doctrina, no te va a poder reprender, no te va a poder corregir, no te va a poder instruir. No, la doctrina no sabes lo que dices. Me muestra solamente tu ignorancia acerca de las escrituras al decir tú eso. Por lo tanto, qué importante es la doctrina. Qué importante es conocer la sana doctrina. Hoy en día, si tú vas a cualquier iglesia, aunque se enseñen tremendas herejías, ellos van a decir: nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Sin embargo, solamente es cuestión para que empieces a escuchar lo que ellos dicen, para darte cuenta que toda su predicación gira alrededor de filosofía humana, de motivación humana. Tú eres un campeón, tú puedes, y que Dios, porque tú puedes, te aplaude. No. La Biblia nos dice: nadie puede, no hay nadie que busque a Dios. Es que tenemos que elevarles el autoestima. No, ese es su problema. Se creen algo que no son. No, tú no eres nadie, separado de mí nada puedes hacer. Gusano de Jacob, pecador, arrepiéntete, ven a Jesús. Él sí es la perla de gran precio. Él sí es el gran tesoro. Nosotros no somos nada. Por eso no les gusta a muchos la Biblia, todo el consejo de Dios, porque al hombre lo pone en su lugar, donde debe estar ahí. Del polvo saliste, del polvo vuelves. No somos nada. Si hoy somos y valemos algo es porque Jesús pagó el precio, nos compró. Así es que es importante la doctrina. ¿Por qué, pastor, estudiamos la Biblia de manera profunda? ¿Por qué no estudiarla así como la predica la mayoría de los predicadores modernos? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué del libro a libro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo? ¿Por qué, pastor? Nos va a aburrir un día. Bueno, por esto. Dice Pedro que un día los pastores compadeceremos ante el príncipe de los pastores. Y si hay algo que yo no temo, es de llegar un día ya y Dios me diga: no predicaste todo el consejo de Dios, porque le tuviste miedo a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Bendito mi Dios que me ha dado valentía para ir en contra de todos esos temores, porque no es ni por mí. Puedo decir como Pablo, cuando se despidió de todos los pastores, que por cierto, en una iglesia debe haber pluralidad de pastores, no un pastor bíblico también. La gente que no tiene toda la doctrina de Dios, pues se pone el mandamás y tú a mí no me dices nada, yo soy aquí el pastor. Como hay mucha arbitrariedad en ciertas iglesias. Bueno, dicho sea de paso eso. Pablo, cuando se despide de los pastores de esa iglesia en particular, dijo: yo me voy, pero bien libre, me voy limpio de mi conciencia, porque nunca rehusé a darles todo el consejo de la palabra de Dios. Él predicaba de parte de Dios y estaba consciente de que estaba en la presencia de Dios, así como yo ahorita predico de parte de Dios y sé que Dios me está viendo. Pero lo mismo tú estás recibiendo la palabra de Dios, de parte de Dios, en presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer tú con esta palabra? Eso es lo que importa. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este país. Pues, en lo personal me he recordado, Señor, lo importante que es la doctrina y de no desanimarme y seguir esforzándome, Señor, para exponer la palabra
de manera amplia. Porque sé, Señor, que la exposición de tu palabra hay alumbramiento, en la exposición de tu palabra hay conversión, Señor, hay transformación. Tú conviertes el alma, tú alegras el corazón, tú alumbras los ojos del entendimiento de los pecadores, tú salvas, tú santificas, tú enseñas, tú redarguyes, tú corriges, tú reprendes, tú instruyes en justicia, a fin de que todo hombre tuyo, Señor, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor. Lo personal, has ministrado mi alma, me has animado, me has motivado. Espero que lo mismo surja, Señor, en los corazones de tus ovejas aquí presentes. Obra, Padre Precioso. Obra en aquellos que quizás al subir esta predicación en el internet, al exponerse a ella, puedan ellos escuchar, Señor, si son creyentes, estas verdades tuyas, que puedan ver lo importante que es perseverar en toda la doctrina que tú nos revelas a través de tu palabra. A los pecadores, Señor, a los no salvos, de igual manera, sálvanos, ten misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo, hermano. Dios les bendiga.